Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Esperemos que estén muy bien. Vamos a empezar la sesión. Hola, hola. Vamos a empezar la sesión. No sé qué le pasó a mi computadora, pero se trabó al principio. Si se llega a trabar durante la sesión y se dan cuenta que se pierde la señal o que ya dejo de hablar, no se preocupen, yo me reintegro inmediatamente. Cuando ya se inicia la sesión de Zoom, algo que pasa es que el Zoom automáticamente le adjudica la titularidad a alguien así como aleatoriamente, ¿no? O no sé en qué se base, pero le pasa el control de la sesión a alguien y entonces no se corta. Nada más si se llega a trabar, en mi caso, se la va a pasar a alguien, se esperan tantito y ya me vuelvo yo a conectar. Es que mi computadora tiene algún problemita y no sé qué le pasó, pero se está como bloqueando. Entonces, bueno, si llega a pasar, nada más esperan tantito y ya me vuelvo yo a conectar inmediatamente. Ahora, vamos a continuar la sesión donde nos quedamos. Estuvimos trabajando algunas cosas de geografía el día domingo. Vamos a seguir trabajando esa parte de geografía. Particularmente me interesa que estemos trabajando la siguiente sesión, la siguiente parte, el siguiente bloque. Son cuatro bloques. Vamos a trabajar hoy un bloque. Vamos a trabajar otra parte de lo que habíamos visto de matemáticas y con eso nos va prácticamente a ser suficiente para terminar la sesión. Entonces comparto pantalla en donde nos quedamos de geografía. Si se acuerdan, estuvimos revisando algunas cosas. Voy a hacer un repaso rápidamente, tomando algunas notitas para que ustedes se acuerden lo que estuvimos viendo y que les sea de facilidad. Geografía, entonces, dijimos que es la ciencia que estudia la superficie terrestre, sus características físicas, biológicas, humanas, así como las interacciones entre los elementos. Para eso voy a cambiar el color de lo que acabo de leer. Lo voy a poner a amarillo. Entonces, la geografía es la ciencia que estudia la superficie terrestre, sus características físicas, biológicas y humanas, así como las interacciones entre los elementos. Habíamos insistido en ese concepto, habíamos dicho que la geografía no es nada más la parte física, la tierra, su superficie, de su constitución, de qué materiales está hecho, sino que también es ver la parte biológica, qué animales viven allí, cómo interactúan esos animales con esa parte física de la tierra, qué es o quiénes están además de, de esos animales, quiénes más están dentro de esa parte y pues entre ellos estamos nosotros, los seres vivos, los seres humanos. Estos seres humanos estamos en interacción con el medio ambiente, con los elementos tanto naturales como los elementos sociales. Hay una parte que me gustaría que quedara clara para todos ustedes, que se refiere a los componentes de un espacio geográfico. Componentes de un espacio geográfico son los naturales, el relieve. El relieve se refiere a lo que la tierra está más elevado, el agua, el clima, la flora y la fauna. El agua, el clima, la flora y la fauna son todos ellos elementos naturales del espacio geográfico. Pero hay otros elementos y están los elementos sociales y los elementos económicos. Los elementos sociales mencionamos a la población y a la cultura. La población es el número de habitantes que hay en cada lugar, las etnias, sus orígenes, sus características físicas. Todo eso forma parte de los elementos sociales del espacio geográfico. Los elementos culturales son todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que vamos conociendo, todo lo que vamos desarrollando, todo lo que nos transmiten las generaciones anteriores, todo lo que nos constituye como personas, nuestro idioma, nuestro lenguaje, nuestras raíces, nuestro lugar de origen, nuestra nacionalidad, nuestra identidad. Todo eso son elementos sociales y forman parte de la cultura. Los económicos, todas las actividades productivas, aquí en esta parte hago un paréntesis para hablar de las actividades productivas. En geografía es muy reiterativo, muy repetitivo el estar hablando de
sectores económicos. Voy a anotar aquí algo que puede ser materia de una evaluación, de un examen, de una pregunta de examen. Voy a anotar en la parte de la derecha, donde creé un espacio en blanco, voy a anotar de las actividades productivas, ¿cómo se dividen? ¿En qué sectores se dividen? Productivas. Para identificar, para entender las actividades productivas que ocurren en nuestra sociedad, que ocurren en nuestro mundo, hay sectores en los que se clasifican. Se le llama sector primario a todas aquellas actividades que se realizan para extraer los recursos naturales, extraer recursos naturales. Se le llama primarias porque son el primer contacto, naturales. Primer contacto, primera actividad o contacto con la naturaleza. Y dentro de ellas hay muchísimas, con la naturaleza. Por ejemplo, actividades primarias de contacto con la naturaleza, pues podríamos hablar de la pesca, ¿están de acuerdo que son explotación de los recursos naturales? La minería, por supuesto. La más importante de todas, la agricultura. Agricultura. Sigue siendo la más importante la agricultura. Si ustedes recuerdan en sus clases de historia y lo estaremos retomando un poquito más adelante cuando empecemos a ver historia universal. La agricultura marcó toda una etapa de las sociedades en nuestro planeta. Las sociedades agrícolas fueron las primeras que se empezaron a desarrollar y se hicieron grandes a partir del contacto, el desarrollo de distintos productos que les permitían alimentarse y alimentar a los animales que también a su vez se comían. Entonces, cuando estuvo resuelto en algún sentido el aspecto económico, el aspecto alimentario, pues los seres pudieron asentarse en ciudades y empezaron a crear otras cosas. Pero bien, fue la agricultura la que permitió que todo eso ocurriera. Entonces, la agricultura sigue siendo importante en nuestros días porque nos permiten precisamente pues comer granos, comer arroz, comer lentejas, vegetales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la agricultura, la minería, la pesca, ¿qué otra actividad primaria se les ocurre? Alguien que esté pensando de los que estamos aquí, actividades primarias. ¿Qué otra actividad primaria se les ocurre? A ver, Rodrigo, Mía, Santiago, ¿qué otra actividad primaria? Sí, La, Rodrigo. la casa, La caza, correcto. Exacto, la caza con Z, ¿verdad? Que es cazar animales, que es em, pues, en algún sentido, em, pues incluso controlar poblaciones de animales que están siendo pues ya muy grandes y que pueden poner en riesgo la vida humana y que también tiene una actividad económica. Por ejemplo, en África, la caza de ciertos animales, que por cierto debería estar prohibida o está prohibida en muchos casos, permite que al quitarle, por ejemplo, los cuernos a los rinocerontes, se crea una industria muy grande que es el manejo de ese material. No sé si se llama mármol, no sé de qué está hecho, pero le sacan una serie de recursos increíbles. Entonces sí, la caza es una actividad económica que en algunos casos debería estar prohibida, en otros casos se hace ya más por hobby, pero existe todavía como actividad económica. Entonces sí, en efecto, pues contacto con la naturaleza. Pero después del sector primario, aquí le puse primaria, es primario, sector primario, viene el sector secundario. El sector secundario se le conoce también como el sector o la industria de la transformación. El sector secundario va a estar transforma en productos, todos los recursos, todos los recursos, transforma en productos, todos los recursos eh, obtenidos
en el sector primario. Es decir, que esos productos o esas materias que se encuentran en el sector primario van a estar siendo convertidos en distintos productos en el sector secundario. Por ejemplo, pensemos que de la minería que extraen el cobre, extraen la plata, se convierte en joyería. Que de la agricultura, las latas de productos, latas de alimentos o alimentos enlatados. Vamos a poner alimentos enlatados. Alimentos enlatados, alimentos enlatados. O vamos a pensar la catsup, ¿no? La catsup, etcétera. Todos esos productos convertidos desde materias primas a productos que son ya transformados es el sector secundario. También se le llama de la manufactura. Entonces, transforma productos, todos los recursos en el sector primario. Entonces, el sector secundario es de la transformación o de la manufactura. Transformación, formación o manufactura. Manufactura. Entonces, factura. Ok, entonces, tenemos ya dos. Ahora vamos al tercero. El tercero que también existe, sector terciario. El terciario es el de los servicios. Sector terciario. Terciario es el de los servicios. Cuando decimos a qué servicios nos referimos, bueno, servicios como por ejemplo el turismo, que es servirle a otras personas para que estén tranquilas, es darles una habitación donde vivir, la hotelería, por ejemplo, hotelería es un servicio, otros servicios son la educación, por ejemplo, educación es un servicio, el traslado de materiales, la logística es un servicio, este, ah, la comercialización de autos, etcétera. Todo eso que es ya no transformar, sino vender, sino dar servicios, es el sector terciario. Incluso algunos he visto en fuentes que se menciona también, y bueno, como de manera natural, el cuarto sector que es el sector de los commodities o de los servicios financieros, ¿no? De los commodities. Commodities se le llama a todo eso, commodities, eh, que no existen físicamente, no es físico. Por ejemplo, piensen en el blockchain, en el, eh, en las monedas virtuales. Piensen en los seguros, la industria de los seguros es grandísima, el sector bancario, los bancos, ¿ok? Entonces, el cuarto sector de los commodities es el del dinero, el que representa riqueza, el que representa servicios financieros, cosas que no existen, pero que tenerlas se convierten fácilmente por productos, ¿no? Entonces, bueno. Eso es las actividades productivas. Anótenlas porque esto también pues es parte de lo que geografía se revisa, se estudia, pero también ya forma parte de algo que es mucho más específico, que es la economía, ¿no? La economía que a su vez, si lo vemos desde un punto de vista de lo que ahorita estamos aprendiendo, pues sería parte de la geografía. Bien, entonces actividades productivas también son importantes. Ahora, eh, después de estar hablando un poquito de lo que fue el concepto de espacio geográfico, porque todo eso es parte del concepto de espacio geográfico, entramos a ver la estructura interna de la Tierra. Y para hablar de la estructura interna de la Tierra, lo que estuvimos viendo fue fundamentalmente en qué partes se divide.
Y para estar dividiendo o para hablar de esas partes en las que se divide, si ustedes se acuerdan, simple y llanamente mencionamos, por ejemplo, la corteza, el manto y el núcleo. Hablamos que la corteza terrestre es la parte más delgada, que llega a tener 5 kilómetros en la parte oceánica y que en la parte continental, que es donde estamos viviendo todos, en donde están los países, etcétera, llega a tener 70 kilómetros de espesor. 70 kilómetros hacia abajo es la corteza terrestre. Está formada por silicio y por aluminio, que son metales que no son tan duros, son más bien ciertamente blandos o dúctiles. Debajo de la corteza terrestre está el manto, se encuentra el manto. Y entonces del manto, de lo que dijimos del manto, es que está formado por magnesio y hierro, que ya son metales más duros. No son los más duros, pero el hierro ya empieza a ser uno de los más duros. Y el manto está compuesto de silicatos de magnesio, hierro, alcanza una amplitud de profundidad mucho más grande que la corteza terrestre, es lo más amplio que hay, 2.900 kilómetros, y está parcialmente fundido. ¿Qué significa eso? Que al ser metal y estar en condiciones físicas y de temperatura muy particulares, el manto está fundido, es como si fuera algo de líquido, ¿no? Entonces, este manto que está parcialmente fundido va a permitir el movimiento de las placas tectónicas, que son como grandes bloques de roca que están nadando ahí en el manto, nadando prácticamente, y ese manto es el que nos va a estar eh, explicando por qué los bloques de piedra que están moviéndose allí llegan a generar movimientos en la corteza terrestre que a veces son muy bruscos y que se convierten y son en la práctica los terremotos o los temblores. Bien, puedo borrar lo que está aquí de economía, actividades productivas. Me levantan su manita aquellos que digan que sí puedo borrarlo, que ya lo tienen anotado. Si no, dense 1 minuto, 2 minutos para anotarlo, por favor. Gracias. Gracias. Gracias, México. Gracias. Gracias. Muy bien. Ya me falta. Ah, bueno, estás en 2 sesiones, ¿verdad, Rodri? En 2 dispositivos. Sí, es que mi Perfecto. micrófono no funciona. Sí, 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 está perfecto. Muy bien. Así es una buena forma de que funcione bien. Perfecto. El manto está entonces parcialmente fundido, ya dijimos, y eso va a hacer o va a permitir el movimiento de placas tectónicas. ¿Qué son las placas tectónicas? Son grandes bloques de piedra que están nadando ahí en torno al núcleo. En torno al manto, perdón. Ahora, después del manto, más hacia adentro, más hacia la profundidad, tenemos el núcleo. El núcleo se divide en dos, núcleo interno y núcleo externo. El núcleo externo está compuesto de níquel y de hierro, pero están en una condición, en un estado líquido. Ahí todavía sigue siendo esa parte líquida. El núcleo externo es líquido y está compuesto de hierro y níquel, y el núcleo interno ya está mucho más compactado,
Hay una gran presión respecto a eso, hay una presión impresionante, es lo que mantiene precisamente a la Tierra, pues, compactada, porque de otra manera, pues, no se hubiese alcanzado a formar el planeta, ¿no? Entonces, esas fuerzas tan poderosas que están manteniendo el núcleo en su parte sólida, a pesar de que tenga una temperatura tan grande, es lo que explica el que se tenga todavía la compactación que requiere el planeta para existir. El núcleo interno alcanza temperaturas, eso lo habíamos visto también, que pueden llegar a ser extremadamente altas, altísimas, muy similares a las que, según la NASA, caracterizan a la superficie del Sol. Entonces, bueno, estamos hablando de que es muchísimo y que al mismo tiempo es lo que explica es la razón por la que se tiene esa compactación. Bien, 5.500 grados centígrados alcanza la temperatura de la superficie terrestre, de la superficie del centro de la Tierra. Bueno, ya por último, recapitulando, hablamos de los movimientos de la Tierra. Dijimos que la Tierra tiene dos movimientos, principalmente es el de rotación y el de traslación. Estos movimientos de la Tierra van a estar ocasionando distintos fenómenos. El movimiento de rotación, que consiste en girar sobre su propio eje, va a estar teniendo una duración de 23 horas 56 minutos y 4 segundos en el día que le llaman estelar. Ese 23 horas 56 minutos y tales segundos se refiere al movimiento de la Tierra tomando como referencia las estrellas o cierta posición de ciertas estrellas em, hasta que la Tierra vuelve a estar en la misma posición respecto a esas estrellas, es el día estelar. Pero las 24 horas, que también existen como día completo, son la posición del Sol en relación a la Tierra. Es decir, el Sol tarda 24 horas en estar en el mismo punto en el que estuvo un día anterior en relación a la Tierra. Cuando lo medimos en relación al Sol son 24 horas. Cuando lo medimos en relación a las estrellas del firmamento, habría que ver también qué estrellas, porque hay estrellas por todos lados, pero cuando lo medimos con relación a unas estrellas en particular, la Tierra tarda 23 horas 56 minutos y 4 segundos en estar en la misma posición. ¿Ok? A ese día de 23 horas 56 minutos y 4 segundos se le llama día estelar. Si mañana me perdiera en un inmenso mar. Hay una canción de hace muchos años de un grupo que se llama Moenia, que se llamaba Manto Estelar. La velocidad de rotación es de unos 1.670 kilómetros con respecto al Ecuador. 1.670 kilómetros es más de lo que viaja cualquier avión. Hay aviones que pueden ser ahora ya los militares que tienen velocidades que pueden llegar a ser o aproximarse a eso, pero pues sí, es una velocidad bastante, bastante alta. Después del movimiento de rotación viene el movimiento de traslación, que es un movimiento que realiza la Tierra en relación al Sol, alrededor del Sol, y que va a tardar 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos, que en la práctica serían como 365 días y casi 6 horas. Por menos de 12 minutos, 11 minutos y 14 segundos, 11 minutos y 14 segundos no son 6 horas. Esas que son 6 horas aproximadamente
son las que justifican, si ustedes multiplican 6 por 4 te dan 24, por lo que cada 4 años hay un día más. Son 6 horas por 4, 24 horas, un día. Entonces, le ponemos un día más a nuestro calendario para estar llegando al mismo punto con relación al Sol. Aún en ese caso no llegamos al mismo punto con relación al Sol, se van acumulando desfasamientos por minutos, lo cual pues es muy poco con relación a las distancias que hay, enormes distancias que hay con relación al Sol. Por eso es de que todavía quizá no ha sido necesario este, complementar con otro día, pero en algún momento sería probablemente necesario complementar con otro día y ponerle un día más, por ejemplo, a febrero, para que se pueda complementar ya este, esta posición de la Tierra con respecto al Sol. Bien, este desplazamiento junto con la inclinación del eje terrestre, recuerden que la Tierra no está completamente vertical. Si nosotros la representáramos, la posición de la Tierra, tendríamos que decir que la Tierra está más o menos así inclinada y aquí está, ¿no? Este sería la Tierra, inclinada con un eje, así como está aquí. No está así, recto, sino que está así inclinado el eje de la Tierra. Y entonces la Tierra gira un poquito inclinada, lo cual le da un giro un poco raro, un poco extraño, no completamente simétrico, sino que un poquito más inclinado. Y esa inclinación del eje de la Tierra es lo que explica las estaciones del año junto con el hecho de que la Tierra se esté moviendo con relación al Sol. El movimiento de la Tierra respecto al Sol y la inclinación de su eje ocasionan las estaciones del año, pero también ocasionan otros fenómenos. El solsticio, les había yo comentado, el solsticio es un fenómeno que ocurre cada 2 veces al año, cada 6 meses, y que representa cuando un día dura más que la noche, que dura mucho más que la noche. Es decir, siempre duran distinto, siempre dura uno más, o dura más la noche o dura más el día. Pero el solsticio es cuando hay la diferencia más grande entre el día y la noche. Supongan que el solsticio, unos días en el año, el día dura, pongan ustedes 13 horas, pongan que fueran 13 horas. Si dura 13 horas en algún lugar del mundo, en ese lugar del mundo la noche duró 11 necesariamente, porque son 24 horas. Pues va a haber un momento en el año en el que el día puede durar 14 o 15 horas, por ejemplo, y la noche va a durar nada más 10 o 9 horas. En México no pasa eso, pero en otros lugares del mundo hay días incluso en donde no hay para nada luz solar, ¿no? En algunas partes del mundo no hay ni siquiera luz solar. Entonces está interesantísimo cómo se acostumbran las personas que viven allí a tener todo el día pura noche, ¿no? O sea, pura oscuridad, aun cuando sean las 3 de la tarde. Entonces, igual pasa para el día. Hay veces que son ya es de noche y todavía está la luz del sol. Eso, bueno, pues precisamente es por la inclinación del eje de la Tierra y bueno, es algunos fenómenos que se les llama de algún nombre, el solsticio, que es solsticio cuando dura más el día o la noche que la contraparte. Y los equinoccios, que también ocurren 2 veces al año, los equinoccios, que es X significa igual, los equinoccios es cuando ocurre que duran exactamente lo mismo el día y la noche. Exactamente lo mismo el día y la noche. Duran lo mismo el día y la noche. Y cuando eso ocurre, pues solamente pueden durar 12 horas, porque no hay una etapa intermedia, ¿no? Solamente o es día o es noche. Entonces, claro, cuando está clareando, cuando ya está oscureciendo, se cuenta como día o como noche para que haya un criterio, pero evidentemente duran 12 horas. 12 horas. Y eso ocurre el 21 de marzo, que es un día importante para muchas personas. Entra la primavera, por ejemplo, en México. Cuando entra la primavera, exactamente ese día dura lo mismo el día y la noche. Y el 23 de septiembre también ocurre eso.
no ocurre nada más un solo día, sino que ocurren dos durante el año, el día y la noche. El día que me quieras, la noche se vestirá de fiesta. Ok. Y por último, después de que vimos la parte de movimiento de rotación, de que vimos la parte de las capas de la Tierra, corteza, manto y núcleo, que vimos la definición de espacio geográfico, interacción de seres humanos, seres biológicos y medios naturales, y nos pasamos a la parte de coordenadas geográficas. Y las partes de coordenadas geográficas, lo que vimos y lo que comentamos fue que las coordenadas geográficas son referencias para ubicar todos los, digamos, los puntos que están sobre la superficie terrestre. Y hablamos que esas coordenadas geográficas fundamentalmente se les podía resumir como latitud y como altitud. De esas coordenadas geográficas hablamos cómo se medían. La latitud se mide como una distancia al ecuador, ¿ok? La latitud. ¿Qué era el ecuador? Ahí sí ya tenemos que ser un poquito más gráficos y decir que el ecuador, en mi dibujito que voy a poner ahí donde haya lugar, el ecuador no es otra cosa más que una referencia que divide a la Tierra en dos partes, la norte y la sur. Por ejemplo, si yo lo pongo así, está la Tierra, el ecuador divide a la Tierra en dos partes, el norte y el sur, exactamente a la mitad. Ecuador, ¿ok? El ecuador, si se dan cuenta, también va a marcar la parte más ancha o más gruesa, por así decirlo, de la Tierra, porque es en los extremos la más delgadita. Aquí nada más hay esta parte, los extremos, pero conforme se va acercando al ecuador se va haciendo más redonda. Al estar más redonda, también está más salida, por así decirlo, y al estar más salida está más cerca del sol. Por aquí está el sol. Entonces, al estar más cerca del sol, llegarle los rayos de manera más directa, o por aquí, no sé, eso es más tropical, más caliente. Entonces, hacia el centro, estas zonas son zonas tropicales. Tropicales. Incluso hay unas franjas que se les llaman trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. Por ejemplo, acá podemos poner otros un poquito más hacia acá. Ya estos son los polos. Polos, aquí hay otros trópicos, otros trópicos. Y en esos trópicos todavía hay climas más templados, no son tan calientes. Por ejemplo, nosotros estamos en el trópico de Cáncer, que es un clima extraordinariamente agradable. Nuestro clima en México es muy agradable. Si ustedes piensan en las temperaturas que alcanza la Ciudad de México, nunca pasan de los 30 grados. Ya cuando estamos en 30 grados ya estamos sufriendo. Cuando en muchas partes del mundo lo natural son 40, 50 grados. Entonces, es extremadamente diferente. Y eso lo marca también esas líneas de la latitud. Una pregunta que puede llegar a ocurrir en el examen ECOEMS es precisamente hablar de lo que establece diferencias con el clima, relacionado con el clima, con la temperatura e incluso la precipitación, que es la lluvia, y unos factores para explicar eso precisamente son las líneas de latitud. ¿Por qué? Porque aquí está el Ecuador, la latitud cero es la referencia de toda la latitud. La latitud cero está en el Ecuador
Aquí hacia arriba ya hay una latitud de unos grados, hacia arriba otra latitud, hacia arriba otra latitud y hacia arriba otra latitud. Entonces, estas líneas de latitud van a establecer distintos climas. La latitud va a estar explicando los climas que se van a encontrar. La fauna también, porque los animales, conforme haya distintos climas, va a haber distinta fauna. Entonces, también está relacionado con con la latitud, la fauna que se puede encontrar. Y la latitud se mide de manera horizontal, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo son latitudes diferentes. La longitud no afecta en eso. La longitud no afecta en esa parte. Pero bueno, entonces continuamos diciendo que el Ecuador divide al hemisferio en norte y sur, que el meridiano de Greenwich lo divide en este y oeste. El meridiano de Greenwich es la línea vertical que encontraríamos. Pero lo que va a tener el meridiano de Greenwich y sus líneas que lo acompañan, que son otros meridianos, que son otras longitudes, lo que va a tener de interesante es lo siguiente. Ustedes tienen aquí la Tierra, tenemos aquí el meridiano de Greenwich. Ese meridiano de Greenwich establece una mitad, ese meridiano cero también, meridiano cero, hacia su derecha se van a establecer líneas verticales imaginarias, ¿no? No existen en la práctica, sino que el ser humano las crea para estar identificando como referencias. Estas longitudes, lo que van a estar explicando son las horas del día o los usos horarios. Se pone con H, usos horarios. ¿Y para qué nos sirven los usos horarios? Para tener una referencia de el sol, cómo está llegando de luz y cómo está iluminando. En ocasiones, como esto está girando, va a estar de espaldas al sol y espaldas en la noche y de frente es el día. Pero no cualquier hora, porque en ocasiones da con mayor intensidad y en ocasiones da con menor intensidad. Entonces, cuando da exactamente el sol de frente, decimos que ahí son las 12 del día. Cuando ya se gira y da de un poquito inclinado, pues ya va siendo más en la tarde o cuando va dando con una diferente inclinación. Entonces, eso establece los usos horarios y aquí sí va a haber preguntas que pueden llegar a ser incluso de solución de problemas. Les pueden llegar a preguntar, por ejemplo, una persona que está en un uso horario por acá y que va a viajar en avión y se va a desplazar hacia un uso horario hacia acá, si salió a las 3 de la tarde, PM, si el vuelo dura 5 horas y está en una diferencia de uso horario, está de 8 horas, no sé, diferencia de usos horarios de 8 horas, cuando llegue a qué horas van a ser, ¿no? Entonces tenemos que estar procediendo de manera ordenada para poder estar calculando la hora a la que va a llegar, porque su reloj va a estar marcando otra hora. Entonces, bueno, voy a quitar esto, voy a compartirles lo que tomé como notas para que lo registren y se queden ya con ello. Ok, ¿quién de ustedes todavía no está en el grupo de WhatsApp del curso que me pueda comentar para asegurarme que tenemos comunicación? Voy a preguntarles uno por uno y me van diciendo. A ver, tengo a Ángel. Ángel, ¿tú ya estás en el grupo de WhatsApp? Sí, ya estoy. Perfecto. Diego, ¿ya estás en el grupo de WhatsApp, hijo? Sí, estoy.
Perfecto. Diego Mauricio, ¿ya estás en el grupo de WhatsApp? Sí, ya. Perfecto. Kimi, ¿ya estás en el grupo de WhatsApp? No, todavía no. ¿Me puedes escribir en el chat tu número de WhatsApp, por favor, en este momento, para darte de alta de una vez? Y si no es mucha molestia, me escribes también. ¿Cómo se llama tu mami, Kimi? Kimi, ¿Qué le mando? tu número de WhatsApp y cómo se llama tu mami. Pero si quieres cómo se llama tu mami, me lo puedes decir también por el micrófono. ¿Cómo se llama tu mami? Verónica. Verónica, ¿ok? Para localizarla y también integrarla al grupo. Ya, supongo que tampoco está, ¿verdad? No es que mi mamá es la que se va a meter al grupo, es que yo no tengo teléfono. Ah, tú no tienes teléfono. Ah, entonces me escribes en el WhatsApp el número de tu mami, por favor, en el chat. O me puedes escribir también a mi WhatsApp el número de tu mami, pero para meterlas en este momento. Luego tengo aquí Maluf. ¿Quién es Maluf? ¿Quién está conectado como Maluf? Jenny, no me Jennifer. puedo cambiar el nombre, no sé cómo. Ah, que no te preocupes. Así déjalo, no importa. Tú ya estás en el grupo, ¿verdad, Jennifer? ¿Ese? ¿Cómo? Perdón. Ya estás en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, Perfecto, mi amor. Bien, sigue Mía. Mía sí ya está en el grupo de WhatsApp, me queda claro, sí, de la Mía. Sí, profe, yo ya estoy en el grupo. Perfecto. Tengo aquí la sesión de Norma. Y de Norma, ya estás en el grupo, ¿verdad, bueno, quién está conectado como Norma? Eres Mariana, ¿verdad, Mariana? Sí, Ya estás conectada, ya estás en el grupo de WhatsApp, ¿verdad, Mariana? ya. Perfecto. Rodrigo también ya está, su mami y él en el grupo de WhatsApp. Santiago Hernández, ¿ya estás en el grupo de WhatsApp? Sí, Perfecto. Sayuri, ¿ya estás en el grupo de WhatsApp, Sayuri? Sí. Y Wendy, ¿ya estás en el grupo de WhatsApp? Sí, profe, ya estoy ahí. Perfecto, bien, continuamos. Entonces seguimos, me voy a meter un poquito más de velocidad para que terminemos de resolver esto. Y gracias, Kimi, ya vi tu mensaje. Terminemos de resolver esto, de repasar esto y nos vayamos a un ejercicio de Kahoot ya mucho más completo. Bien, entonces los usos horarios son 24 franjas, esas franjas que expliqué hace un momento, que van a estarnos diciendo las horas del día y que están divididas en 15 grados en 15 grados. Si ustedes multiplican 15 por 24 les da 360. Son los 300 grados que abarca toda la Tierra. Entonces, esos usos horarios nos establecen referencias. Mientras que en la Ciudad de México son las 12 del día, en otras partes del mundo, por ejemplo en Londres, son las 6 de la tarde. La Tierra, a su vez, también dijimos, y eso también lo mencionamos, que forma parte de un sistema que es el sistema solar. Y ese sistema solar está girando también como sistema junto con el Sol, están girando alrededor del centro de la Vía Láctea. La Tierra se ubica en una franja, en una región que por la distancia al Sol permitió que fuera posible la vida como la conocemos. Las condiciones tan extremas de calor que están en los planetas que están más cercanos al Sol o tan frías en los que están más lejanos de la Tierra ocasionaron que no se pudiera llevar a cabo la vida en el planeta. Entonces, eso implica, chicos, chicas, que estamos en una condición casi milagrosa,
la que explica por qué fue que se pudo llevar a cabo la vida en donde estamos. Tan solo por la cuestión del sol, ya no pensemos en la cuestión de la atmósfera que nos protege, ya no pensemos en la cuestión de la tierra, los recursos naturales, del agua. Es decir, son aspectos milagrosos. Bien, esto lo vimos la sesión anterior. Con un poquito más de rapidez, me voy a ir a la segunda parte de geografía, porque después de leer este bloque 2, después de ver este bloque 2, voy a irme a a un ejercicio tipo examen, prácticamente, de Kahoot, para que ustedes puedan practicar lo que ya sería una serie de preguntas muy parecidas a las que les podrían estar haciendo en geografía en su examen. El segundo bloque se llama la naturaleza en movimiento y lo que nos va a estar explicando ya son cosas del relieve más a detalle, hablando de los aspectos naturales que primero vimos de manera muy rápida. Aquí ya lo vemos un poquito más a detalle. Entonces, relieves son básicamente aspectos relacionados a la superficie terrestre. Como la superficie terrestre está en constante transformación, hay unas fuerzas internas y externas que están afectando la superficie terrestre. Hay una serie de efectos y de fenómenos que van a estar teniendo consecuencia en esas fuerzas internas y externas. Y entonces quien lo estudia es esta parte de la geografía que se llama geografía física y que precisamente se va a referir a todos los procesos, impacto en el paisaje de esas fuerzas internas y externas que hay sobre la Tierra. Voy a pedirle en este punto a Ángel, si está por ahí disponible, que me ayude a leer los principales agentes internos y externos que van a estar afectando la superficie terrestre. Dice, entre los principales agentes internos destacan ¿qué? ¿Qué dice Ángel? Por favor. Entre los principales agentes internos destacan el tectonismo, que explica el movimiento de las placas tectónicas, la formación de montañas y y la generación de fallas geológicas. Correcto. El tectonismo, entonces, anótenlo como concepto. Es lo que explica el movimiento de las placas tectónicas, es el movimiento propiamente de las placas tectónicas, lo que va a estar explicando la formación de montañas y la generación de fallas geológicas. Y aquí voy a hacer una pequeña ilustración. Imagínense ustedes que tienen, ya habíamos comentado que estaba el manto por acá y aquí había unas placas tectónicas, ¿no? Pues voy a aislar estas placas tectónicas que están en contacto y se están moviendo. Entonces hay unas placas que se mueven y que se van a sobreponer unas sobre otras. Cuando se sobreponen unas sobre otras, son grandes bloques de piedra, se crea todo un fenómeno aquí que además de que ocasiona temblores, porque se sobreponga una placa encima de la otra o que vaya una placa debajo de la otra, a lo cual tiene un nombre, se le llama subducción, se va a estar levantando en la superficie todo aquello que va a explicar ese movimiento en donde una placa se encima sobre la otra va a hacer que sobresalga algo y que se forme un relieve. Ese relieve pueden ser montañas, pueden ser volcanes, etcétera. Pero justamente eso es una de las cosas que explica el que se esté dando ese fenómeno. La teoría de la tectónica de placas, que es la que explica esto, describe, la teoría de la tectónica de placas va a describir precisamente cómo la litosfera está fragmentada en placas que flotan sobre el manto y que esas placas van a estar interactuando unas con otras. De las placas que tenemos documentadas gracias a esta teoría, a esta serie de conocimientos que se ha ido desarrollando, pues son, por ejemplo, algunas de ellas las placas del Pacífico, la norteamericana, que como están en contacto, están en interacción, ocasionaron una falla que se llama la falla de San Andrés.
Esa falla de San Andrés va a estar generando una actividad sísmica constante, que va a estar haciendo que México, por ejemplo, en el norte de México y en el centro y en el sur, se generen una gran cantidad de sismos. Ahora, relacionado con ese mismo concepto de relieve está el vulcanismo. El vulcanismo es otro proceso interno que consiste en la expulsión de magma, que es básicamente roca fundida hacia la superficie. Eso también ocurre por el movimiento de las placas tectónicas, por la interacción de las placas tectónicas y también por el movimiento y por el manto que ya habíamos comentado. Es el manto es eh, está en su estado líquido, está compuesto por aluminio y por silicio y de pronto encuentra canales por los cuales se desemboca ese manto, esa parte del manto y va a estar generando lo que conocemos como volcanes. En México hay un cinturón que le llaman volcánico muy importante, donde se ubica el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y algunas otras formaciones volcánicas. Y bueno, pues esas son parte también del relieve. Otro fenómeno asociado al relieve son los sismos, que son terremotos en donde se libera energía acumulada en las placas tectónicas, energía que por mucho tiempo a veces se está generando, están en contacto las placas, se están desplazando, se atoran, pero se siguen moviendo hasta que llega un momento en que se desatoran bruscamente y generan lo que conocemos como terremotos. México se localiza en una región de alta sismicidad debido a la interacción de 5 placas: la placa norteamericana, la de Cocos, la del Pacífico y eh, la del Caribe. Entonces, anotemos esa parte, por favor. Y en esto sí voy a estar mostrándoles una imagen porque vale la pena que nos imaginemos eso de una manera mucho más cercana. Entonces les voy a mostrar una imagen de las placas tectónicas. Se la voy a subir para que la tengan ustedes y vean cómo se podrían estar visualizando. Sin tu amor. Ok. Sin tu amor. Que no tiene sentido, mi vida es mejor. Pues vean ahí estas placas vistas desde la parte superior. Obviamente, si hiciéramos un corte transversal hacia adentro del planeta, se verían diferentes, se verían lateralmente, pero vistas desde arriba, nosotros podemos pensar en las placas, en las grandes placas que están en interacción, como esas que ahí aparecen, la placa norteamericana, la de Sudamérica, hay una en el Caribe, la de Cocos, que es más hacia el Océano Pacífico, y la placa del Pacífico propiamente. Esas placas están en interacción, son placas tectónicas y en algunas de ellas donde hay movimiento relativo entre ellas e interacción, es donde se generan fallas tectónicas que van a estar ocasionando los temblores. Entonces, si a nosotros en algún momento nos preguntaran también qué placas son en las que están afectando la sismicidad de nuestro país, sería la placa norteamericana, la placa del Pacífico y la placa de Cocos. Ya un poquito la del Caribe podría afectarle, pero ya está muy en los límites, ¿no? Entonces ya no le termina por afectar. La que sí les termina por afectar es la norteamericana, la pacífica y la de Cocos. Entonces, esa puede llegar a ser pregunta de examen. Yo si fuera maestro sí lo pondría nada más por maldad, por ser maldoso. Ok.
Ahora, mi labor en este momento va a ser despertarlos porque muy probablemente ya estén dormidos o durmiendo. Y voy a pedirle a uno de ustedes que me ayude, a Mía, por ejemplo. Mía, ayúdame, por favor, Mía, a leer la parte que dice, por otro lado, las fuerzas externas como la erosión, para terminar con esa parte de del relieve. Sí, Mía, por Voy. favor. Por otro lado, las fuerzas externas, como la erosión, modelan el relieve des... Ay, es que no. Desgastando las rocas mediante agentes como el agua, el viento o el hielo. Ejemplo de la erosión es el Gran Cañón de Colorado o la Barranca de Cobre en México. Las formas de relieve que resultan de estos procesos incluyen montañas, Himalaya, Andes, mesetas, Antiplano México, llanuras, llanura de Amazonas y depresiones, el Mar Muerto. En México destaca la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre del Sur. Correcto. Entonces, esta es una parte importante porque, por alguna razón, todo aquello que se puede clasificar es motivo de pregunta. Entonces, nos hablan de las formas de relieve. Nos dicen que las primeras de ellas, un ejemplo serían las montañas. Y nos ponen las montañas del Himalaya y los Andes como ejemplos. Las montañas del Himalaya y de los Andes son formaciones montañosas impresionantes, muy grandes, y que nos dan origen a las formaciones montañosas más altas que existen en el mundo. De hecho, en el Himalaya está el Everest, está el K2, que son las montañas más altas del mundo. El Everest, por poner solo un dato, tiene 8.800 y cacho de metros de altura. El K2 tiene también arriba de 8.000 metros, no 8.800, pero sí arriba de 8.000 metros. En los Andes hay algunos, la Concagua, que tiene más de 6.000 o 7.000. Y en México, pues la más alta pues creo que es el Iztaccíhuatl, que son como 4.000. Entonces, son formaciones montañosas, volcánicas, que también pueden llegar a ser un ejemplo de relieve. Las mesetas, el altiplano mexicano, nosotros estamos en una meseta, no me refiero a la Ciudad de México, o los que están en Toluca, están en una meseta. ¿Qué es una meseta? Una forma de relieve de esta naturaleza. Hay una inclinación para llegar a ese punto. La meseta es esto que está aquí. Meseta. Es una superficie plana que se encuentra en lo alto de una pendiente. Entonces nosotros estamos en una meseta. México, la Ciudad de México está en una meseta. Para llegar a esta meseta en donde estamos arriba nosotros, hay que subir 2.000 metros. Se dice poquito, pero imagínense 2.000 metros en una montaña, es muchísimo. O en que estuvieran 2.000 metros arriba viviendo arriba de un edificio, no, pues sería muchísimo. Pues sí, es una altura importante. También tenemos llanuras, que son partes más o menos planas, y tenemos depresiones, que ya son al contrario de las montañas, son hundimientos. Las depresiones son hundimientos. Entonces, ejemplos de relieve en México, está la Sierra Madre Oriental, no de depresiones, la Sierra Madre no es una depresión, la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Sur. Estas sierras van a estar caracterizando a México con una gran cantidad de montañas, todas esas sierras. Voy a ponerles otra imagen para mostrarles las formas de relieve que podríamos estar encontrando. Formas de relieve, formas de relieve.
en geografía. Miren, sin tu amor, santo día me hicieron. Sin tu amor, ya no tiene sentido, mi vida es mejor en internet. Está viendo en internet. Bueno, les pongo tantito el texto. Ya estamos terminando la parte de geografía que quiero que veamos hoy. Les pongo tantito el texto y copien, por favor, de lo que está subrayado en naranja, la parte más importante. Se las dejo tantito. Este, ya hablamos de lo que es la geografía física, hablamos de tectonismo, hablamos de las placas tectónicas. Ahora lo que vamos a estar hablando es de las formas de relieve. Aquí primero, la primera parte, hablamos de la interacción, que podrían ser como sismos, los terremotos, el vulcanismo y la erosión, y llegamos hasta las formas de relieve. Las formas de relieve las voy a poner con otro color para que lo copien, este, y quede como resaltado, por favor. Sin tu amor, que no tiene sentido mi vida. Que no tiene objeto vivir. Sin tu amor. Listo. Formas de relieve. Montañas, mesetas, llanuras, depresiones son las formas de relieve. No nos las imaginamos, pues vamos a imaginárnoslas. Aquí está, miren. Tiene años siguientes de datos y bueno. Entonces es la cordillera. Las cordilleras son un conjunto de montañas de relieves repetidos de manera muy notable. Después de eso vienen las sierras, que son también un conjunto de montañas, pero en menor cantidad que las cordilleras, más pequeñas, menos extensas. También las cordilleras llegan a ser mucho más altas, ¿no? La cordillera del Himalaya, ahí están el monte Everest, el monte K2, el monte Chico no sé qué. Hay unos montes que están en toda esa cordillera del Himalaya que todos tienen más de 8.000 metros. Son los más altos de todo el planeta. Las sierras, que no son tan altas y no son tan extensas, pero que son también una formación, un conjunto de montañas. Las montañas, los cerros, que ahí donde dice montaña yo me imaginaría también unos cerros. Las mesetas que les comenté, que están en la parte alta de una superficie que para llegar ahí hay que subir, hay que eh, subir una pendiente, una inclinación. Los valles que están en la parte baja, a las faldas normalmente de las montañas. Y bueno, pues ya hay unas colinas que son pues pequeñas elevaciones, muy pequeñitas, así como llanuras que son igual de planas que los valles, nada más que no tienen mucha vegetación, son llanos. Igual los valles son planos, pero en los valles sí puede haber efecto de agua, de vegetación, ¿no? El que es al final algo que caracteriza a los valles, es los ríos,
la presencia de agua que le da también presencia de vegetales, de, hierbas, de pasto, de césped. Y bueno, esos también son puntos que deben de tomar en cuenta para las preguntas que se llegan a presentar. Tomen nota, si no es mucha molestia, por favor. Sin tu amor ya no tiene sentido, mi vida es mejor. Perdón, es que de repente me da por cantar, sobre todo cuando estoy pensando. Perfecto, continuamos entonces. Vámonos a un Kahoot en donde podamos estar practicando todo esto. Voy a estar abriendo un Kahoot. Listo, listo, no se me vayan a confundir, ya estamos aquí de regreso. Bien, voy a compartir pantalla para este ejercicio de Kahoot. La primera parte de lo que hemos visto, vamos a estarla practicando. Espero que lo tengan más o menos presente. Inmediatamente después de esto me voy a ir a matemáticas. Listo. Si no es mucha molestia, les pediría si me ayudan a integrarse para estar revisando la parte del ejercicio.
Primera pregunta, ángulo de inclinación del eje de la Tierra. Ándele, papá. A ver si es cierto. Lo dije 2 o 3 veces. Tómala. Tomen nota, muchachitos. 23 grados fue lo único que dije. Ahí son 23,27. Línea imaginaria que divide la Tierra en hemisferio norte y sur. El Ecuador. El Ecuador. Esta línea imaginaria es horizontal. Los polos magnéticos coinciden con los polos terrestres. Los polos magnéticos coinciden con los polos terrestres. Eso es correcto. Como no es algo que hayamos comentado, como no es algo que hayamos visto, tenemos que encontrar algo para revisarlo, porque la afirmación es falsa. Sin embargo, nosotros cuando pensamos en los polos magnéticos y los polos terrestres, imaginemos que tenemos aquí la Tierra. Este es un polo, polo norte. Este es un polo, polo sur. Y esos polos nortes y polo sur tienen unos polos magnéticos, unos campos magnéticos que van a seguir estas trayectorias. Para estas trayectorias, cuando lo pienso, yo diría que sí coinciden porque al final van de un punto a otro. Pero veamos, estudiemos, verifiquemos cuál es la explicación por la cual esto no es correcto. Bien, seguimos. Distancia angular entre la línea ecuatorial y un punto determinado de la Tierra. Me pachó ahí. ¿Ven por qué es importante revisar y repasar y practicar? Tenemos el Ecuador, tenemos un punto cualquiera. Como esto es redondo, la distancia no es recta, sino es un ángulo que se forma del punto hasta el Ecuador. Este ángulo, esta distancia angular, es lo que llamamos latitud. Recuerden, la latitud se mide del punto hacia el Ecuador. Si tuviéramos ese mismo punto con respecto al meridiano de Greenwich, la distancia que habría de este punto al meridiano de Greenwich sería la longitud. Longitud. La longitud es como más horizontal y la latitud es como más vertical. No se les olvide. Ahí está la definición de latitud. Siguiente. Distancia angular entre un punto de la superficie terrestre y el meridiano cero. Perfecto. Esto ya se ve mejor. Nos referimos a la longitud. Líneas imaginarias que dividen a la Tierra de norte a sur. Ejemplo, el Ecuador. Son los paralelos. Recuerden. Primero, antes que nada, sitúense en la pregunta. Dicen, de norte a sur. Norte,
son paralelas a sur. Y están moviendo de norte a sur, solamente pueden ser paralelas de esta manera. Porque el norte está arriba y el sur está abajo. Estas líneas paralelas se llaman paralelos. Los meridianos, si el meridiano de Greenwich es vertical, ese es el meridiano de Greenwich o el cero, se llama tanto meridiano de Greenwich o meridiano cero. Si es vertical los meridianos, entonces todos los demás, los meridianos también son verticales. Ahora estos meridianos también están relacionados con los usos horarios, pero son cosas distintas. Los usos horarios son líneas que se establecen cada 15 grados para establecer las horas del día y la noche. Y los meridianos son referencias de regiones de la Tierra de manera vertical. Siguiente. Líneas imaginarias que dividen a la Tierra de este a oeste. Ejemplo, Greenwich. Los meridianos, correcto. Siguiente. Distancia vertical con respecto al nivel del mar. Es la altitud. El nivel del mar mide la distancia que hay respecto a un cuerpo o algo, un objeto, o lo que sea, por ejemplo, una montaña elevada con respecto al nivel del mar. Eso se llama altitud. Son 3 medidas de ubicación de un punto sobre la superficie de la Tierra. Digamos que no está sobre la superficie de la Tierra, pero su proyección, si lo proyecta exactamente arriba de donde está, va a ocupar un espacio que a su vez va a estar en relación al ecuador, va a tener una latitud, por lo tanto, latitud muy pequeña en este caso, latitud, y va a tener una longitud. Entonces, longitud, que es la distancia aquí, y como está elevado, sino que esta es una proyección de donde está elevado, va a tener también una altitud. Son 3 medidas. Cuando, por ejemplo, un avión viaja por los cielos, tiene esas 3 medidas: latitud, longitud y altitud. Siguiente. Rama auxiliar de la geografía física que se encarga de la elaboración de mapas. Póngale cartografía para ir avanzando algunas preguntas que estaremos viendo seguramente más adelante en la guía. Cartografía. Elemento de un mapa que permite observar la equivalencia de distancias en la realidad. Se llama escala. Eso está sencillo. Lo hemos estudiado en primaria. Siguiente. Proyección en la que la Tierra se ve ensanchada de los polos. Ejemplo, planisferios. Se le llama... Se ve ensanchada en los polos. Permítanme, no lo contesten. ¡Oh! Póngale cónica. Pues no, no era cónica. Revisamos esa parte. Siguiente. Proyecta una superficie de la Tierra sobre un plano tangente seleccionado. Ah, buen punto. Permítanme. Quieren adivinar, lo pueden hacer, pero vamos a verificarlo. Proyecta una superficie de la Tierra sobre un plano tangente seleccionado. Simultáneo. Que hay que revisar esa parte. Siguiente. Proyección en la Tierra se divide en elipses, pero las aguas oceánicas están interrumpidas.
Aparte necesitamos revisarla bien. Siguiente. Proyección en la que se ven hemisferios. Ejemplos clásicos, mapamundi. Ok. Era la que quedaba. Y finalmente, círculos terrestres ubicados en los polos. Ártico y Antártico. Los Cáncer y Capricornio son los trópicos y esos están abajo de los polos, están en una zona más hacia el centro. Bueno, debemos repasar la parte de las proyecciones. Esa parte no recuerdo que estuviese integrada en el examen de Comipams, pero lo vamos a revisar de todas maneras para que no nos quedemos con la duda. La otra parte, la de la proyección que nos evaluaron en este ejercicio, está más como orientada a la parte de el examen de la UNAM ya de nivel licenciatura. Pero bueno, vamos a revisarlo como quiera, para que no nos quedemos con la inquietud. Terminamos la revisión de geografía de hoy, el día de hoy, con otro Kahoot, pero que ahora se va a referir de relieve. Entonces vamos a ver los tipos de relieve y nos vamos corriendo a la parte de matemáticas. Esta de tipos de relieve, la vamos a ver muy rápido, por lo que les voy a pedir, en cuanto aparezca la clave, la pongamos de inmediato. Me la paso bailando. Bueno, vamos a poner este ejercicio que va a incluir preguntas que no hemos comentado, pero que ahorita las vamos a aclarar. Listo. Ahí está la clave. Empezamos. Las capas de la Tierra son
Ok. Y se dan cuenta por qué lo rojo está mal, ¿no? No mencionan al manto. Hierro, níquel y otros minerales. Es un núcleo. El manto, chicos, está compuesto principalmente por aluminio, por hierro y magnesio. Magnesio y hierro. El manto. ¿A qué le denominamos litosfera? A la corteza y a la parte superior del manto. Es una litosfera. Toda la parte que le llamamos tierra es la litosfera. Movimiento de las placas tectónicas. Dan lugar a las fuerzas orogénicas. Agentes que intervienen en el modelado del relieve. Ahí no respondan, les explico. A eso se refiere, chicos, a qué es lo que ocasiona que haya elevaciones. Es la acción del hombre, es el agua, es el viento. La vegetación no me entiendo muy bien, pero pónganla. El agua, la acción del viento, la vegetación. El tema ahí es, ¿qué es lo que ocasiona que nosotros veamos este relieve? Vean, lo voy a poner ahí. Si se dan cuenta, ahí se ve claramente la acción del hombre. El relieve de esa parte de la Tierra es porque alguien estuvo cavando, estuvo explotando esa región, probablemente la convirtió en una mina de tezontle, una mina de algo, y la explotan y la están excavando y eso es un relieve. El relieve también se forma por la acción del viento con los años, no con los segundos, sino con los años, los siglos, los milenios. Se van formando distintas capas de tierra sobre lugares. Así es como se han ido pues descubriendo ciudades enteras debajo de la tierra, ¿no? Debajo de la acción del viento y de la lluvia que van deslavando lugares o los van enterrando. A eso se refiere lo que ocasiona el relieve. Bueno, ahí vemos tres tipos de relieve. ¿Qué ven ustedes? No se ve muy claro, pero más o menos se alcanza a apreciar. Hay una inclinación. Yo también diría que era una sierra, una valle y una meseta, pero ahí están hablando más eh, mm, continental. No veo el submarino. Probablemente puede ser un error, pero bueno, vamos a verificarlo. El relieve submarino lo forma en la corteza terrestre que ¿qué? Como su nombre lo dice, pues no es necesario aclarar tantas cosas. Así también algunas preguntas las van a tener que resolver ustedes por lo que la inteligencia les permita. Ese es el Vesubio en Pompeya, Italia, en el 79 después de Cristo. Un volcán que estuvo haciendo erupción durante muchos días que sepultó una ciudad completa. Y esa ciudad fue descubierta muchos años después con esos ejemplos, ¿no? Que son reales.
Parte superior de la chimenea y zona por la que el volcán despide los materiales. Está muy fácil. La conocemos todos. Si no, pues pónganle cráter. El cráter. Y última. En los terremotos se distinguen los puntos principales. El epicentro y el hipocentro. Es esto. Cuando tiembla, hay un punto en el centro de la Tierra, hacia adentro, donde se origina el temblor. Ese punto se proyecta hacia la superficie, en esta parte, y a partir de ahí se expande en ondas. Esto aquí se le llama hipocentro, el que está dentro de la Tierra, y esto de acá se le llama epicentro, el que ya se manifiesta en la parte superior, epicentro e hipocentro. Y se miden y se localizan para saber exactamente en dónde ocurrió y qué fue lo que lo ocasionó. Eso lo hacen los geólogos para tratar de anticipar también y de medir dónde están ocurriendo los fenómenos telúricos para prevenir situaciones futuras. Rodrigo, tercer lugar. Ángel, segundo lugar. Y primer lugar, 6,000 puntos. Wendy, cuarto lugar, Mía. Y quinto lugar, Sayuri. Revisen las respuestas que tuvieron bien. Tomen nota. Estos ejercicios siempre traten de resolverlos al mismo tiempo que tienen un cuaderno a la mano. Va a ir tomando sus notas. Ni siquiera les voy a pedir que una vez que ya lo anoten, lo estudien. Con que lo anoten, chicos, y la repetición que vamos a estar haciendo por los ejercicios y por los exámenes que nos toca hacer ya próximamente, etcétera. Con eso, con la pura repetición y la práctica, vamos a estar logrando nuestro objetivo. Más allá de eso, si alguno de ustedes también quiere dedicarle tiempo adicional y practicar un poco más, también lo puede hacer. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Qué es lo que le sugiero yo para ocupar el tiempo y ganar aciertos? Por ejemplo, en este documento que estamos viendo, se los pongo, en este documento que estamos viendo de geografía, y así va a ser en todas las guías que les voy a proporcionar. En este documento de geografía, si se dan cuenta, al final de todos los bloques, de los 4 bloques, ya lo deben de tener con ustedes. Al final de los 4 bloques aparecen preguntas y tiene claramente establecido para qué bloque es. Por ejemplo, para el bloque 1, la Tierra y el espacio geográfico, vienen 20 preguntas. Para el bloque 2 vienen otras 20 preguntas. Para el bloque 3 otras 20 preguntas. Para el bloque 4 otras 20 preguntas. Entonces, mientras no estemos en clase, yo les pido por favor que aprovechen para estar respondiendo estos cuestionarios, para que también cuando lleguen a la sesión ya traigan como que un avance y les resulte más sencillo el participar en los ejercicios. Entonces, vamos ahora a revisar un poquito de matemáticas. Vamos a trabajar con una guía de referencia de temas. Hemos estado viendo razonamiento verbal y razonamiento matemático. En este momento voy a trabajar con ustedes la parte de razonamiento matemático que se refiere a la solución de problemas aritméticos. Y les voy a compartir un método, un procedimiento para estar resolviendo ejercicios. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un problema, les voy a poner un problema que aparentemente es sencillo,
y que no está tan sencillo. Y vamos a tratar de encontrarle una manera de resolverlo. Tenemos una persona que está llenando un costal, llena un costal de arroz en 13 minutos y otra lo llena el mismo costal en 10. ¿En cuánto tiempo lo podrían llenar juntos? Juntos caminemos juntos. Otra oportunidad que me da la vida. Uno, hay que entender el problema. Primer paso, entender. ¿Qué nos están pidiendo? Cuando digo entender, fundamentalmente hay que aislar o identificar lo que nos piden. Nada más eso. Identificar qué nos piden. Si identificamos qué nos piden, ya estamos del otro lado. ¿En cuánto tiempo lo podrían llenar? Ah, nos están pidiendo el tiempo de llenado juntos. ¿Ok? Y nos están dando, también hay que identificar tanto lo que nos piden como que lo que nos dan. Nos dan distintos datos, los voy a encerrar incluso. Vean, de los datos que me dan el tiempo en el que una persona lo llena, me dan el dato que son 1 y 2 personas, me dan el dato de la otra persona, 10 minutos, y me preguntan cuánto sería juntos. Ok, ya entendí, pero ¿qué necesito hacer? Ahí es la parte difícil, que hasta que no pase a lo siguiente, que es la representación gráfica, vamos a hacer una representación gráfica, a ver si de la representación gráfica surge alguna pista, alguna voz que me diga, haz esto, no, haz esto otro. Voy a agarrar un costal, más o menos. Voy a poner aquí una personita más chiquita que el costal, lo cual sería raro, pero bueno, lo vamos a tener así. Y voy a poner que una de estas personas se tarda 13 minutos. Es decir que cada minuto llena un treceavo. Esta que se tarda 13 minutos, cada minuto un treceavo. Un treceavo por minuto. Y luego voy a tener a la otra persona que se va a tardar 10 minutos. Esta de aquí va a llenar un poquito más cada minuto. Entonces, cada minuto, la que está aquí, va a llenar un décimo. Un décimo es más que un treceavo. Entonces, un décimo porque esta se tarda 10 minutos. Como se tarda 10 minutos y esta se tarda 13 minutos, no los puedo comparar fácilmente, no puedo sumarlos, no puedo restarlos, multiplicarlos, dividirlos, porque son cifras enteras que no me permiten mezclarlas. Lo que sí me permite mezclar y me permite poner a interactuar es cuando ya estoy poniéndolo en un lenguaje común. El lenguaje común es un treceavo por minuto, un décimo por minuto. Entonces, cuando ya tengo las dos de un treceavo y un décimo por minuto, lo que voy a hacer ya es al tercer paso, irme a las operaciones y hasta llegar a un resultado. Ese resultado que obtenga, una vez que haga las operaciones, lo voy a verificar. No lo voy a dejar nada más así, porque si lo dejo así sería un volado. ¿Lo hice bien? ¿Mal? No lo sé. Necesito encontrar una manera de verificar. Lo voy a decidir que aquí las operaciones, como tengo fracciones que se están comparando, tienen una referencia que es por minuto los dos. Entonces, uno va a estar llenando un tercio, un treceavo y otro está llenando un décimo. Sumo los dos y me van a dar 130, 13 más 10. Son 23 sobre 130. Quiere decir que cada minuto juntos estarían llenando 23 sobre 130 del costal. Eso no nos dice quizá mucho, pero yo puedo demostrarles
que si en un minuto llenan eso, entonces, para saber cuánto se van a tardar en llenar todo, se van a tardar 130 sobre 23 minutos. Es la inversa de esa cantidad. 230 sobre 23 ya nada más es la única operación que tendría yo que hacer. 130, perdón, 130 sobre 23. No me pregunten ahorita cómo llego a esta conclusión, eso se los explico mañana. Ahorita estoy explicando los pasos que voy a seguir para que los problemas sean más fáciles de resolver. Entonces, 23 por 4 serían 100, como un poquito menos de 100, serían como 92, más, más otros 23, 92, 95, 105, 115, 115. Entonces, me toca 5. 5 por 3, 15. Llevamos una, 5 por 2, 10 y una 11. Me sobran 15. 150. Ahora me toca a 5, me toca 6. 6 por 3, 18. Llevamos una, 6 por 2, 12 y una 13. Ya está. Entonces, se van a tardar 5.6 minutos. 5.6 minutos en llenarlo juntos. ¿Cómo verifico que eso sea correcto? Es muy fácil. Yo aquí lo voy a poner como una imagen para que ustedes se den una idea de cómo podríamos verificar. Imagínense que los dos se tardan lo mismo, que son igual de rápidos y que se tardan más o menos algo similar a lo que aquí se tiene. Entonces, algo similar, entre 13 y 10, yo podría poner como que fueran 12. Imagínense que se tardan 12 cada quien. Está en ese rango, en ese intervalo. Si los dos se tardan 12 y cada quien agarra una mitad, entonces como los dos están tardando 12 en llenarlo todo completo, si cada quien se divide la mitad, se van a tardar la mitad, entonces cada uno se va a tardar 6. Él va a llenar su mitad en 6 y él va a llenar su mitad en 6. Por lo tanto, se tardarían en total juntos 6 si los dos lo llenaran en 12. No lo llenan los dos en 12, pero es un aproximado. El aproximado ahí sería 6 minutos. Miren, 5.6 minutos. Entonces, dense cuenta cómo, cómo vamos a estar verificando datos a partir de figuras. Si yo pongo la figura y digo, ¿qué pasaría si se tardaran lo mismo? Si se tardaran lo mismo y fueran 10 minutos, uno lo llenaría a la mitad, agarraría uno la mitad y el otro la mitad y lo llenaría en 5. Y el otro también en 5. Entonces, cuando menos se van a tardar 10 entre 2 son 5. Y cuando más se van a tardar 3 entre 2 son 6.5. Una cifra entre esos dos es una cifra razonable. La cifra que está entre esos dos es 5.6. ¿Sí ven? Esa es otra manera de resolverlo sin casi hacer operaciones. Les pido por favor que llenen esto, que lo copien, si no es mucha molestia, cópienlo y y con eso nos vamos a quedar para concluir la sesión de hoy. Lo que me importa sobre todo es que anoten los pasos que seguimos. Primero es entender, saber qué nos piden para que ya con eso orientemos nuestra atención hacia algo. Lo más importante, por eso lo puse con negrito, es la representación gráfica, porque la representación gráfica te da claves, pistas para saber qué tienes que hacer. Y después las operaciones y el resultado. Hasta ese momento yo les propongo que hagan las operaciones. Si no han antes representado gráfico y si no han tenido claro qué les están pidiendo, no hagan operaciones, porque luego se ponen a hacer operaciones sin tener claro qué les están pidiendo. Y algo importantísimo, verifiquen siempre sus valores y sus resultados. Una vez que interpretaron y que realizaron el ejercicio, traten de verificar lo que están haciendo. El día de mañana voy a estar ocupando un poquito más de tiempo en explicarles estos pasos a detalle y en estarles dando herramientas gráficas que pueden utilizar para representar en sus problemas. Nos vemos mañana, chicos. Les dejo tantito eso. Voy a poner en silencio el audio y más tardecito, eh, en 3 minutos, concluyo la sesión. Por lo pronto me despido. Que estén muy bien, chicos. Hasta mañana. Nos vemos en clase a las 9 de la mañana.
Hasta mañana, profe. Hasta mañana, que estén muy bien, chicos. Nos vemos en clase. Bye. Adiós. Nos vemos. Bye.